Investiguemos, analicemos a profundidad. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su programa A Profundidad, donde investigamos y analizamos las noticias y los hechos más importantes de nuestro país. Hoy estaremos conversando con el licenciado Javier Ordinola, asesor de las reformas electorales. El licenciado Javier Ordinola también participó como asesor del Foro de Reformas Electorales. Bienvenido, licenciado. Un gusto poder conversar con usted. En el día de hoy, lo que nos interesa es conocer un poco y que nuestros televidentes sepan en qué consistieron estas reformas electorales. Entendemos que cuando se debatió el tema, el grupo de expertos concluyó que quedaron muchos temas pendientes, entre ellos el tema de la equidad para los candidatos, la equidad de género, participación de la mujer en la política. Se quedó pendiente también con el tema de la transparencia de los recursos para el financiamiento de la campaña y sobre todo el tema del clientelismo político. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Bueno, primero, buen día, agradecemos la invitación. Creo que estos programas son importantes para hacer un poco de docencia a la ciudadanía y que se entere cuáles son las nuevas reglas de juego para el próximo proceso electoral del 2019. Es correcto. Debo decir que en esta ocasión se respetaron bastantes de las reformas que incorporamos a la legislación electoral a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Usted ha señalado algunos aspectos que efectivamente fueron vistos, fueron desarrollados, pero una vez llegados a la Asamblea, pues surtieron una serie de cambios, entendiendo que efectivamente el órgano legislativo pues, es el órgano político por excelencia de cualquier Estado. Claro. Pero también debo decir que siento yo particularmente que la legislación electoral se ha modernizado bastante y se ha puesto a tono. Por ejemplo, pudiera decir que nuestra ley electoral carecía de un concepto de lo que era campaña o de lo que es campaña electoral. Y en esta reforma se introdujo ese concepto porque se pensaba que la campaña era sinónimo de propaganda. Y el concepto de campaña es un tema más abarcador y se trata de que los candidatos pongan en conocimiento sus antecedentes, sus futuras políticas públicas, en caso de ser electos, con el propósito de convencer al elector para que lo privilegien con el voto. Claro. Otro tema que también pudiera destacar es el tema del financiamiento privado, que en esta ocasión su regulación sí ha sido más profunda, tanto así que tenemos hasta topes para evitar algo que usted señaló, el tema de la falta de equidad en la competencia entre candidatos. Porque es que los tratados internacionales que el Estado panameño es parte dice que cualquier ciudadano puede ser parte del gobierno de su país. Y el tema económico, el tema financiero, se ha vuelto una especie de obstáculo para que efectivamente este concepto vertido en estos tratados internacionales se haga una realidad. Claro. Porque no cualquier panameño pues está a nivel económico para poder competir en estos procesos que también con las reformas electorales se acortaron los periodos que antes duraban mucho tiempo. Esta reforma de alguna manera ayudaría a la equidad entre por ejemplo, un candidato independiente y un candidato de un partido político. Sin embargo, hace apenas unos días vimos que una de las candidatas a presidente independiente, la señora Porras, decidió declinar argumentando que no tenía la capacidad económica para poderle hacer frente a la firma, a la recolecta de firmas y poder cumplir con el mínimo que se exige por el Tribunal Electoral. ¿Usted qué podría comentarnos de eso? Sí, fíjese, a pesar de que en la reforma se bajó, en el caso de la
candidatura presidencial, el porcentaje de firmas que se necesitaba del 4% al 1%, lo que significa ahorita mismo 18.000 firmas, es cierto que el proceso de recolección es un proceso complicado, porque se trata de la circunscripción nacional. ¿Y eso no está dentro del aporte que da el Estado? No, penosamente dentro de la discusión, y a pesar que a través del foro propusimos la posibilidad de que parte del financiamiento público que da el Estado pudiera apoyar, por supuesto, a la recolección por lo menos de firma de los candidatos de libre postulación, esto pues no se logró. Porque se requiere toda una logística. Por supuesto, se requiere presencia de activistas a nivel nacional, y para que usted tenga presencia de activistas tiene un sinnúmero de gastos de movilización, de comunicación. Sí, es toda una logística. Es toda una logística, sí, y efectivamente... Que encarece, ¿no? Por supuesto, el ciudadano solo, frente a un partido político, pues no está en condiciones... No tiene la posibilidad. Exacto, porque no carece de la estructura, sí, para poder llevar a cabo pues la consecución. Y ya es una desventaja, entonces. Es una desventaja, sí, definitivamente. Volviendo al tema y concentrándonos en lo que aprobó la Asamblea, ¿qué puede decirnos usted del voto adelantado y quiénes podrán ejercerlo? Mire, el tema del voto adelantado es un elemento que se trajo de la práctica que hay en los Estados Unidos, que la persona que por alguna circunstancia no se encuentra el día de la elección en su residencia o en su domicilio, pues pudiera votar con antelación, pero igualmente procuramos, y cuando hablo procuramos, me refiero al Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, claro, de que ese elector pudiera hacerlo en las 4 elecciones. Claro. Entonces, ocurrió de que solamente puede hacerlo en la elección presidencial, y no todos los ciudadanos, sino que los que van a trabajar, por ejemplo, el día de la elección en el proceso electoral son los que van a poder realizar ese voto adelantado. Un delegado electoral, por ejemplo. Por ejemplo, una persona que va a ejercer de ser miembro de una corporación electoral, por ejemplo, que va a estar fuera de su residencia, también le pudiera hacer. Y otra modalidad del voto adelantado es el voto del panameño residente en el exterior, que la práctica panameña no es parecida a la de los otros países, que ponen mesas de votación en las embajadas y el ciudadano en el extranjero concurre a esa embajada y ejerce su sufragio. Tal y cual fuera una mesa común de... Exactamente, sino que... la elección. Es correcto, sino que va a ser a través de correo electrónico. Ah, mira. Esa modalidad es la que se trajo. ¿Pero es todo un sistema? ¿O? Sí, es un sistema que trajo el Tribunal Electoral para que pudiera darse la consecución del voto a través de esa vía. ¿Hay algún porcentaje de cuánto puede ser ese voto? Bueno, la experiencia del proceso electoral pasado no nos dijo que el porcentaje era muy bueno. Creo que llegaron a votar 1.800 personas. Bajo, ¿no? Muy bajo, muy bajo. Y esto ocurre porque efectivamente hay muchos panameños, y quiero referirme, por ejemplo, al caso en que han adquirido la ciudadanía de los Estados Unidos, pues el ejercer el sufragio resultaría un riesgo para ese ciudadano que ha adquirido la nacionalidad de otro país, el poder perderla, efectivamente. Y me imagino que en otros países pasará igual. Por supuesto, porque cuando se adquiere la nacionalidad de otro país, en el caso panameño, pues la nacionalidad no se pierde, pero los derechos ciudadanos deben suspenderse. Entonces, esa persona no debiera poder votar. No va a tomar el riesgo. Efectivamente. Prácticamente no va a tomar el riesgo. Exactamente. Hay otro punto aquí que dice las limitaciones de los servidores públicos en la materia electoral. Eso también está contemplado, ¿no? Sí, hay el artículo 30 del Código Electoral incorporó, o en esta reforma se incorporó, otras figuras que no estaban contempladas en la ley electoral, que son personas que ocupan ciertos cargos y que deben separarse del mismo 6 meses antes de las elecciones. En esta ocasión se incorporó que esta separación del cargo, en caso de que hubiese primarias en los partidos políticos, pues la separación del cargo tenía que darse con un tiempo de antelación, tomando en consideración la fecha de las primarias. Podemos decir que se incorporaron a este listado, por ejemplo,
el fiscal de cuentas, el tesorero municipal, que son figuras que no estaban con antelación y que en esta ocasión se han incluido. Igual que directores de secretarías que se han creado o que se vienen creando a través de cada periodo gubernamental, pues quedan incorporados también como funcionarios que deben separarse de sus cargos. ¿Esto es en caso de que ellos quieran ejercer alguna candidatura? Sí, por supuesto. Sí. Eso es en el caso de que ellos aspiren a un puesto de elección popular. A un puesto de elección popular, claro. Dentro de estas reformas que fueron aprobadas, se aprobó unas limitaciones en la campaña y también difiere de acuerdo al tipo de candidato, ¿verdad? ¿Cuáles son esas limitaciones? Sí, ok. La primera limitación y la más importante es que se acortaron los periodos de campaña. Debemos recordar que con antelación parecía que estuviéramos en campaña todo el año o todos los 5 años. ¿Por qué? Porque venían elecciones internas de autoridades internas de los partidos, inmediatamente venían procesos de convencionales, por ahí venían entonces las primarias de los partidos y por ahí venía el tema de la elección general. Con este concepto de campaña se trajo a colación también el acortamiento de los periodos y ha quedado establecido que para los procesos primarios la campaña va a ser 45 días previo a ese proceso interno y para las elecciones generales va a ser 60 días antes de las elecciones generales. Por consiguiente, pues ya no vamos a estar viendo la cantidad de propaganda electoral fija y por los medios de comunicación que veíamos con antelación. Pero el recurso que da el Estado a los partidos actualmente conformados sigue siendo el mismo. Sí. Y ese monto tiene que gastarse ahora en un periodo más corto. Es correcto. ¿Qué va a pasar? Sí. Una saturación de medios horrorosa. Es previsto eso, ¿verdad? Sí, cómo no. Otra de las intenciones que hubo era de que ese 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a las elecciones, que es lo que significa el financiamiento público, fuese acortado. Porque la lógica nos indicaba que si los periodos se acortaron, entonces usted debe gastar menos recursos. Sin embargo, ese porcentaje se mantuvo y tal como usted señala, efectivamente, si bien es cierto, los tiempos se acortaron, lo más seguro que esos 2 meses va a ser un tema de mucha saturación de propaganda política. Y parece mentira que la misma asamblea, que es la que debe estar anuente y preparada para evitar los excesos, y sobre todo un país como el nuestro, que no puede darse el lujo de esa inversión enorme, porque es un subsidio que se le da a los partidos, que ese subsidio lo pagamos todos. Correcto. ¿Ve? No es un premio que se ganaron, sino que todos vamos a tener que pagar ese subsidio. La misma asamblea como ente político, me parece a mí que debió acoger la propuesta del foro y así no lo hizo, pues. Penosamente la propuesta no fue acogida en la misma comisión. Ni en la comisión siquiera. No, ni siquiera en la comisión. Ahora, yo puedo entender que como va a ser la primera experiencia del acortamiento de los periodos de campaña, claro, de repente con los mismos dineros, yo aspiro a que haya una reflexión. Y como constantemente se está reformando la ley electoral, pues aspiramos a que la experiencia que vamos a tener traiga como consecuencia una reflexión para efectos de, claro, digamos, bajar estos porcentajes. ¿Qué pasaría si ese monto no se llegara a gastar? ¿Se queda en el partido político o se devuelve al Estado? No, ese dinero, si no se llega a gastar, sería parte del financiamiento postelectoral. Porque el financiamiento público se divide en uno preelectoral, se divide en preelectoral y postelectoral. El preelectoral, y en esta ocasión va a ser exclusivo para el gasto de propaganda. Los partidos y candidatos no van a poder pagar propaganda con financiamiento privado, lo van a tener que hacer con el financiamiento público. Y el financiamiento postelectoral son unos fondos que da el Estado
y lo reparte en los partidos políticos y candidatos de libre postulación, los partidos que hayan salido, que hayan subsistido a la elección, claro, y los libres postulantes que hayan sido electos, para efectos de capacitación, los gastos de los partidos, de sus gastos internos como alquileres, la planilla de los empleados del partido, porque es justo decir que para que exista democracia tienen que existir los partidos políticos. Claro. Entonces, no pensemos que el financiamiento es negativo. Definitivamente es que es muy alto el dinero que se gasta o que se invierte, pero creo que es necesario porque la existencia de los partidos políticos es fundamental para la existencia de una democracia. Claro que sí. Estamos conversando con el asesor y la persona que ha participado en el foro pro reformas electorales, el licenciado Javier Ordinola. Estamos hoy preguntándole sobre las reformas aprobadas en la Asamblea. Usted puede hacer sus comentarios en las redes sociales de Facebook e Instagram que estarán saliendo en el programa. Los invitamos a que usted deje su comentario, que usted dé su opinión y nos diga qué le parece este programa. Pronto regresamos, no se vaya de su lugar. En breve regresamos con su programa A Profundidad.